Shalom Alejem. La paz del Eterno esté en cada uno de ustedes. Con este estoy reiniciando la grabación y publicación de videos en mi canal de YouTube. Y como es costumbre, publicándolos también en mi muro de Facebook. Como ustedes han podido observar, estas publicaciones las he hecho sin faltar un día durante 3 años continuos, cada día. Es decir, si cada ciclo de lectura de la Torá tiene 54 parashot y cada una de las parashot 7 aliyot, es decir, se completa más o menos 380 publicaciones durante el año o ciclo de estudio de la Torá de parte de todo el pueblo judío, y yo me he estado adhiriendo a estas enseñanzas y estas costumbres de mis amados hermanos mayores. Estas lecturas que he publicado han sido cuidadosamente analizadas, estudiadas antes de ser editadas, antes de ser publicadas. Y es mi obligación ética, espiritual, de continuar haciéndolo de la misma manera. Cada palabra que yo diga aquí, cada reflexión o comentarios que se hagan, lo estaré haciendo con conciencia y sobre todo debidamente consultado con fuentes rabínicas y de sabios del pueblo de Israel, para evitar caer en contrariedades a lo que Dios viene revelando a este maravilloso pueblo elegido por Él y puesto por Él sobre la tierra para hacer luz a las naciones. Esa luz me ha alcanzado a mí, ¿sí? Les quiero confesar de que no de tiempo reciente, de hace muchos años atrás. Y todo por el deseo que yo tuve desde muy temprana edad de conocer acerca de Dios. Cuando la primera vez que acudí a las escrituras fue en los años 70, inquietado por esos temas espirituales. Abrí la Biblia y comencé a estudiarla, especialmente motivado por conocer temas acerca de la vida extraterrestre. Curioso, ¿no? Y ahí fui evolucionando poco a poco. Esa era la razón de ir a las escrituras. En una época de mi vida, en esos años 70 y paralelamente a mis estudios universitarios, yo soy graduado como ingeniero industrial en la ciudad de Bogotá. Tuve la bendición de poder conocer a alguna persona que me habló acerca de el amor y del perdón de Dios a través de Jesucristo. Yo atendí a ese llamado, a ese, digamos, mensaje, y que llegó un momento especial de mi vida, que acepté y comencé a congregarme en una institución cristiana. Ahí inició, digamos, el compartir con otras personas que estuvieran afín a lo que yo estaba pretendiendo, del crecimiento de la vida espiritual, sin abandonar el aspecto laboral. Ya tenía un compromiso contractual con una empresa, y en el horario nocturno y muy madrugado, continuando con mi labor académica o estudios profesionales. Bueno, esto fue dándose paso a paso. Me hice todos los cursos en esta institución cristiana habidos y por haber. Y a tal punto de que mi única motivación primero era conocer a Dios, conocer de Dios, y que se siguiera gestando en mí el amor por el prójimo. Siempre fui una persona inquieta, que cuestionaba, como seguramente muchos de ustedes, para no asimilar las cosas tal como uno las escucha y se le dicen tradicionalmente, ¿no? Desde la familia, en la escuela, en donde uno se mueve, los amigos y demás, sino que yo
siempre he sido una persona que ha fundamentado su fe, sus creencias, sus convicciones a partir de estudios personalizados, ¿sí? Y buscando en donde más pueda para dar respuesta a todas estas inquietudes o cuestionamientos que me he venido haciendo durante ya casi 5 décadas. Eh, Tengo 68 años de edad, les quiero confesar. Y de vida laboral, cuando uno habla de vida laboral es contratado con una institución empresarial, más o menos que desde 1973 a la fecha, viene siendo casi 50 años, ¿no? Interesante. Y entonces en la vida espiritual más o menos ya casi 50 años. Wow, ¿no? Entonces comencé con esta institución cristiana y con quienes permanecí durante 17 años, ¿sí? 6 de los cuales, estando yo vinculado en una empresa multinacional que producía y comercializaba sistemas de información, servidores, terminales, dispositivos de redes y software empresarial en diversos nichos de industria, del sector económico mundial. Entonces, en medio de esa gestión laboral, atendía a la invitación de esta institución de ser parte del equipo que promovía y lideraba estas enseñanzas en las ciudades, en muchas de las ciudades del país y fuera del país, como uno más de los líderes. Y digo líderes porque en esta institución a estas personas no se les llama pastor, ni a los lugares donde se predica se les llaman iglesias. Razones tienen ellos y no lo voy a mencionar para no entrar en juicio y sobre todo por respeto. Respeto a quienes amé mucho y con quienes compartí mucho tiempo y siguen siendo mis hermanos. Un saludo especial a todos ellos que me puedan estar viendo y escuchando en este momento. Así fueron 17 años, tiempo en el cual conocí a quien fue mi esposa y madre de 2 de mis 5 hijos, de Talia y Joana, y con quien compartí tiempos maravillosos durante su tiempo de vida. Con ella estuve casado 11 años. Y en esa época fue cuando dediqué los 6 a esa labor ministerial cristiana. Con mi esposa antes de morir ya teníamos ciertas preguntas o cuestionamientos acerca de nuestra fe. Y esto ahondó más en mí la necesidad de seguir profundizando del tema espiritual. Quiero decirles, esto no lo sabía nadie hasta ahora. En esa época, durante esos 17 años, incluso dentro de los 6 años en los que yo estaba predicando el Evangelio, ¿sí? Yo me pegaba mis escapaditas los sábados. Iba a una que otra, a otro lugar allá en Bogotá, donde se cantaba en hebreo y se leía en hebreo la Biblia. Para serle franco, no me acuerdo de qué denominación eran ellos, solo me fascinaba verlos danzar. Escuchar el hebreo era algo maravilloso, ¿sí? Que cautivó mucho mi corazón. Y en esos días un hermano mío, mi hermano menor, me comenzó a enviar las parashot por internet. Déjeme decirle que con toda franqueza yo veía o leía una que otra, pero lo que sí hacía era guardarlas en la memoria de mi computador, en el disco de mi computador.
Y ahí las tengo, desde que él me las enviaba. Algunas me las enviaba obviamente por escrito, ¿sí? O la mayoría de ellas. Y, y vea cómo me han servido para hacer lo que hoy día estoy haciendo para el reino del Eterno. Bueno, surgieron eventos que no vale la pena poner en conocimiento de mi audiencia, a la que les agradezco que me sigan, bien sea porque les gusta lo que yo comparto, o si lo hacen por curiosidad, para criticar o lo que sea, también les agradezco, porque esto es un buen comienzo. Así se comenzó a revelar la luz en mi vida. Y porque finalmente pues Dios creó al hombre y le dio libre albedrío. Todos tenemos libertad de ser o no ser, de seguir o no seguir, de creer o no creer. Pero a lo que yo te invito es que cuando tú creas estén bien fundamentadas tus convicciones. No porque te lo diga alguien parado ahí al frente y ya ese es lo máximo, no. No, inquiétate. Lo que escuchas, lo que lees. Y si bien eso aporta a tu crecimiento espiritual, sea verdadero o no, ¿sí? Apártate un poquito y abre tu mente y deja que la luz del Eterno penetre en cada célula de tu cuerpo. ¿Sabías tú eso? Dios es luz y los átomos no son compactos, no son cerrados. Entre los átomos hay espacios y por ahí penetra la luz de Dios. Por eso se dice que Dios está en nosotros, que somos parte de su ADN. De tal forma que en ese proceso de creer, pero fundamentado en documentos filtrados, yo la verdad les digo, me he equivocado con muchas lecturas. Yo con ese afán de responder a tantas preguntas he llegado a cosas que nada que ver. Y ya después, ¿sí? Me encuentro con la iluminación y desecho y retomo. Desaprendo y reaprendo, ¿no? Ya y con la partida del alma de mi amada esposa, ¿sí? Continúo en ese proceso de crecimiento y demás. Y con mayor razón, ¿sí? Buscando respuestas de por qué quedé solo, con dos hijas, de muy temprana edad, ellas, 7 y 9 años. Y así fui yendo de un lado a otro, especialmente en iglesias cristianas. Ahí sí, iglesias, templos, pastores y demás. Eh, y siempre con algunos vacíos, ¿no? O sea, no hallaba yo respuestas a muchas de las preguntas que yo me hacía. Y continué con mi proceso de formación de manera personal. Pero hoy les puedo decir que no estaba solo, yo estoy casi seguro de que había ángeles alrededor de mí y que me inquietaban y me llevaban a lo que yo debía consultar. ¿Sí? Esa era mi oración y siempre ha sido mi oración. Eh, bueno, y cada vez más acercándome al conocimiento de las respuestas que me he venido haciendo. Yo conocí ya luego de 6 años de viudo eh, a alguien en el cristianismo con quien estuve casado 16 años y con quien nacieron 2 varoncitos. ¿Sí? Muy bendecido en ese matrimonio. Dios bendiga
a quien fue mi esposa por 16 años. Mm, lo negativo que haya podido pasar aportó a mi formación espiritual y sigue aportando, porque todo lo que aparentemente sea negativo es, digamos, un ingrediente para el desarrollo espiritual, si esa es la perspectiva que uno tiene y entiende y comprende de parte del Eterno como digamos, la causalidad que Él tiene para cada uno de sus hijos. Te dirán cuatro hijas, cuatro hijos, ¿y dónde está la quinta? Pues la quinta hija es mi hermosa bebé, la mayor, ¿sí? Que nació en la época de mis estudios universitarios. Y gracias a ella yo me puse de rodillas, invoqué el nombre del Eterno para iniciar realmente mi camino espiritual, ¿sí? En esa época, iniciar en serio, ya no como satisfaciendo mis inquietudes extraterrestres, sino como un asidero a la vida espiritual, para yo ver cómo asumía mi vida a partir de ese momento en el que estaba aún estudiando en la universidad y trabajando. O sea que esos 5 hijos para mí, en cada uno de mis escenarios de la vida, han representado una gran bendición, ¿sí? Para ser lo que yo hoy soy y puedo mostrar al mundo. 5 hijos y ya 6 nietos. Cumpliendo las mitzvot del Eterno, los de Génesis 1. Fructificad y multiplicaos. Tener esposa e hijos son una gran bendición. Es un mandamiento contrario a la interrupción de la vida. Amados, me siento privilegiado con esta gran familia. Pues bien, en el momento de la interrupción del matrimonio, tiempos de todo tipo en esa época, en esos 16 años, han fortalecido mi vida, mi alma, en la fe. Y en ese momento más crítico de la separación, yo me puse de rodillas y alcé mis manos al Eterno con lágrimas, con dolor. Imagínense, una separación dejando sin hogar especialmente a los 2 niños del matrimonio. No era fácil afrontarlo. Yo no me casé para separarme y menos quise nunca tener unos hijos para no tenerles hogar. Pero bueno, con el tiempo fui dándole gracias al Eterno porque hay que darle gracias a Él por todo. Todo, todo aporta al bienestar del Hijo de Dios. Todo, lo bueno y lo malo. Todo es permitido por Dios para nuestro bien. Y luego de ese momento de clamor al Eterno, se me comienza a abrir el panorama, la perspectiva espiritual desde el origen, donde yo debía comenzar en mi relación con Dios. El origen, en el principio, Bereshit 1:1, en el principio. Cuando comencé a leer las escrituras, yo no leí Génesis 1:1. Y cuando lo comencé a leer durante mis tiempos de capacitación cristiana y demás, lo leía como referencia, pero no lo estudiaba a profundidad, como lo he venido haciendo en estos últimos años de mi vida. En el principio. Y ahí comencé con el estudio de la Torá. Y yo dije, esto tan maravilloso que Dios me está revelando,
vale la pena replicarlo. Entonces, en la medida en que yo leía la Torá y reflexionaba sobre algunos de los aliyot o secciones de las parashot, también los dejaba registrados. Y es lo que encuentran ustedes. Pero obviamente no soy yo un sabio ni un rabino, mucho menos, no soy judío, yo no soy converso. Esos requisitos para la conversión judía, hay que estar en Jerusalén y estudiar en una yeshiva, Torah, con maestros judíos. Ojalá yo algún día pudiera tener ese privilegio, pero a mi edad no sé. Yo no sé si Dios me lo permita. No tengo los recursos, no tengo en este momento el tiempo. Secularmente me concentran algunos temas, porque estoy en esa etapa de transición en mi vida. Pero yo sí les quiero decir que Dios en este lugar tan maravilloso donde me está permitiendo vivir, me está dando espacios de tiempo y lugar y modo de poder estudiar y compartir lo que aprendo. Eso lo aprendí de la Kabbalah, del libro El Resplandor del Zohar. El Kabbalah es recibir, pero no recibir para sí mismo, sino para dar. Y por eso doy. Y doy, incondicionalmente, si reciben o no reciben. O sea, la verdad es que lo que estoy entregando lo entrego de corazón. Y lo que entrego cada vez será mejor filtrado para no entregarles a ustedes basura o cosas que pueden afectar su crecimiento adecuado y que esté en armonía con la voluntad del Eterno. Quiero decirles que las fuentes de mis publicaciones seguirán siendo fundamentadas, como ya lo es desde hace algunos años, sobre los escritos, los estudios, los textos, los libros de los descendientes del pueblo de Israel, de ese selecto grupo y numeroso de rabinos, de maestros del pueblo de Israel, un pueblo que fue elegido por Dios desde los tiempos de Abraham, cuando inició su travesía por el desierto una vez que Dios le dijo que saliera de Ur de Caldea a tierra que él no conocía. Y pasó por Canaán. Y llegó a Egipto con su esposa y su familia y quienes le acompañaban. Allí se multiplicaron en Egipto. Se establecieron y se multiplicaron hasta cuando a través de Moshe se les dijo que debían salir ya al desierto, a una cita en el lugar que les iba a indicar. Antes de Moshe, obviamente, están las bellas historias y revelaciones, que lo que está escrito en la Torá no son solo historias, sino revelaciones, las revelaciones del mundo espiritual, los secretos de Dios para la humanidad, a través de Isaac y de Jacob. Y de antes de ellos, de Noé, y antes de ellos, de Adán, y de ahí sigan la línea. De todos y a través de todos hay enseñanzas, revelaciones o secretos del Eterno para la humanidad. Pero especialmente Abraham, Isaac, Jacob, siguiendo la línea, Moshe, ocurre lo que ocurrió y que por todos es conocido, lo de la muerte del egipcio en manos de Moshe, a quien le tocó huir hacia el desierto. Y llegó a donde Yitro, que era pariente, ¿sí? Y llegó a ser su suegro, se casó con Séfora, una hija de Yitro. Entonces, en ese espacio de tiempo y lugar, viviendo con Yitro, él apacentaba ovejas. Y el lugar preferido donde él los llevaba a apacentar
era en las colinas del monte Sinaí. Era un hombre de monte. Y allí él tenía los encuentros con Dios. Eso no fue uno solo. O sea, ese no fue solo el que conocemos nosotros de cuando se apareció la zarza ardiendo. Y ya le dio la orden definitiva de que tenía que volver a Egipto para rescatar a esa multitud que con con su clamor de dolor, con sus oraciones, llegó a ser oído, o llegaron a ser oídas esas peticiones del pueblo a Dios. Y escogió a este varón. Realmente la elección de Moshe ya estaba originada incluso desde antes de nacer de Moshe, quien iba a redimir al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ese primer éxodo. Y le puso cita al pueblo de Israel en el monte Sinaí, lugar en el que el Eterno le entregó al pueblo de Israel, en representación de toda la humanidad, la Torá. Y con la Torá, todos los preceptos, los 613 mitzvot o mandamientos, que han sido estudiados detenidamente por los descendientes del pueblo de Israel desde entonces. Estudiados, guardados, transmitidos por escrito y oralmente. O sea, todo lo escrito no es la totalidad de lo revelado por el Eterno para la humanidad. También hubo transmisión oral de los preceptos, de los principios, de las revelaciones del Eterno para la humanidad a través de los sabios, quienes se tomaron el cuidado de escribirlo y guardarlo, y que primero obviamente la Torá, una sola versión, una. La Torá es una. La Torá se escribe en hebreo y no puede haber error en las transcripciones de la Torá. Yo diría del Tanakh, incluyendo los libros de los profetas y los salmos, porque ese libro, ese Tanakh, ya dejaría ser válido. Uno solo, no miles de traducciones o de versiones, una sola, sobre la cual debería estar fundamentada la fe del creyente en el uno, en el Eterno. Todos esos estudios, transmisiones orales y demás han venido siendo registrados en libros que se están poniendo a disposición al conocimiento de la humanidad, de los que quieren conocer, de los que quieren responderse sus preguntas, ¿sí? Como el Zohar, el libro del Resplandor, maravilloso, revela tremendos secretos del cielo, entrega un cúmulo de revelaciones nunca antes conocidos, estuvieron ocultos para la humanidad. Ya una vez establecido el pueblo de Israel en Canaán, la tierra que Dios le había prometido, y donde se ha solidificado su establecimiento en Israel como nación, están siendo luz a las naciones, dando con ello cumplimiento a la profecía, que Israel será luz a las naciones. También está el Talmud, el Midrash, los escritos de Rashi, el Mishnah, el Pirkei Yamot, Mishnah Rabbah, Mishneh Torah, etc. Todo eso en su conjunto nos ayudan a entender, a comprender la Torah, que había sido velada en su interpretación, en su revelación al mundo no judío. Ellos eran como muy celosos con eso, pero mi opinión personal, han reaccionado, y más en esta época, que estamos ya en la época premesiánica,
eh, están entendiendo, comprendiendo su misión histórica en la humanidad para salir de la idolatría y tener una conversión del corazón real al Eterno, al Creador, quien ha sido el dador de nuestra vida. Y, y ya tomando como base eh, los documentos y las revelaciones veraces, no contaminadas especialmente del mundo romano, ¿sí? Que helenizaron la Torá. Es más, cuando ellos comenzaron a tomar autoridad de la vida espiritual en el mundo, eliminaron de la Biblia todo lo que decía la palabra Torá, y le pusieron ley, generando prevención contra el Tanaj, o sea, la Torá, los escritos de los profetas y los salmos, y en sus traducciones a acomodar de las fuentes hebreas palabras o expresiones que estuvieran acorde al propósito que Roma quería tener en su época, especialmente desde la época de Constantino, ¿no? Año 325. De esto ustedes pueden investigar mejor sobre lo que sucedió durante la época de Constantino con el concilio de Nicea que organizó él mismo para beneficio propio y de su imperio, estableciendo la Iglesia Católica como el ente universal de fe. Época en la que comenzó a ser rechazado el pueblo judío. Algunos de ustedes ya conocerán las razones, las causas, y que aún se está dando en esta época. Previamente lo que estamos viendo en este conflicto mundial en el Oriente Próximo, Oriente Medio, es parte de esa convicción que tienen muchas naciones o grupos de personas contra el pueblo de Israel, equivocándose, porque desconocen el verdadero origen del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué más les quiero decir? En ese trasegar de mi vida, he llegado a la Torá, como creo que debía haber llegado en un comienzo, pero en los planes del Eterno siempre hay una causalidad. Él no se equivoca con el plan de vida para cada uno de nosotros. Y ahí voy. Al publicar solamente en este próximo ciclo de estudio de la Torá, solo grabaré 54 videos que corresponden a las 54 parashot y no va a ser las 370 y pico, 380 aliyot o secciones de la Torá, una diaria, va a ser semanal, para poder tomar tiempo para hacer estudios más a fondo sobre la mística y filosofía del pueblo judío y sobre todo pedirle revelaciones al Eterno en esta época de mi vida que me ayuden a equiparme para entregarle a ustedes toda la riqueza que Él me quiera dar a mí. Pero vuelvo y le digo, esto no serán impresiones personales. Aquí no soy profeta, no soy rabino, no soy maestro judío, a quienes honro, amo, respeto. ¿Sí? Aunque hay algunos que tienen como un caminito oscurito por ahí, negativo. Por eso uno tiene que tener cuidado, acudir a maestros que hayan pasado ya años, décadas o toda su vida en estudio de la Torá para no equivocarse.
¿Dónde están ellos? Están en Israel, en el lugar de los hechos. ¿Desde cuándo están? Han estado toda la vida. Y si se han ido de la nación, como fue obvio, han regresado y no perdieron la conexión con el pueblo de Israel y su fe, su creencia. Esa va a ser mi fuente. No va a ser la Biblia traducida por Casiodoro de Reina o Cipriano de Valera, el par de monjes de dudosa reputación. No me consta. Hay escritos. Hay escritos. Y no quiero juzgarlo ni decir nada negativo de ellos. Lo único que sí me atrevo a decirle es que esas traducciones no coinciden con las verdaderas fuentes hebreas escritas en el Tanaj. La razón, no quiero especular. Investíguenlo ustedes. Ya he investigado yo mucho, lo cual me ha dado bases suficientes para cimentar la fe que tengo y que promuevo. La fe. Esa fe, encontré en estos días una declaración, lo que para mí puede ser la declaración de fe, algo que me llamó la atención y coincide con lo que he venido pensando en estos últimos años, ¿sí? Lo que he venido investigando, lo que el Eterno me ha ido revelando a través de los maestros de su pueblo, de los rabinos, de los sabios, de los textos, ¿sí? Yo obviamente desconozco la mayor parte de lo escrito en estos textos y precisamente por eso es que me quiero tomar tiempo, ¿no? Si es lo que soy, por lo poquito que he aprendido y he podido compartir, imagínense ustedes conocer a fondo lo que han podido conocer ya obviamente a esta instancia de mi vida, ¿sí? No me va a ser posible. Ahora, dice la Escritura, especialmente la Kabbalah, que el promedio de vida del ser humano es de 120 años. O sea, si tengo 68, todavía tengo esperanza de seguir creciendo en ese conocimiento de todo aquello que han aprendido nuestros hermanos mayores, los sabios del pueblo de Israel. Tengo tiempo. Entonces yo le quiero compartir lo que encontré en un muro de Facebook y que para mí podría asimilarse a lo que sería una declaración de fe. Voy a buscarlo y se lo voy a compartir. Esto lo encontré en el muro de Yosef Neira. Él es un israelita. No les puedo confirmar que él haya sido el autor de esto que les voy a leer. Él lo tiene en su muro. Dice así: algunos amigos cristianos me han hecho preguntas en forma privada. ¿Por qué los judíos no creemos en Jesús como Mesías y Salvador? ¿Qué es Jesús para nosotros? ¿Por qué nos negamos a creer en Él a pesar de los milagros que relata el Nuevo Testamento? ¿Qué requisitos debe cumplir quien sea declarado el Mesías? He aquí algunas respuestas. Durante 2000 años, los judíos han rechazado el cristianismo. ¿Por qué? Es importante entender por qué los judíos no creen en Jesús. El propósito no es despreciar otras religiones, sino plantear y clarificar la posición judía. Cuanta más información haya para escoger, la gente podrá tomar mejores decisiones acerca de sus vidas espirituales. Los judíos no aceptan a Jesús como su Mesías porque, primero,
Jesús no cumplió las profecías mesiánicas. Segundo, el cristianismo contradice la teología judía. Tercero, Jesús no cumplió con los requisitos de Mesías. Cuarto, los versículos bíblicos referentes a Jesús son traducciones incorrectas. Quinto, la creencia judía está basada en una revelación nacional. Veamos cada una en detalle. Primero, Jesús no cumplió las profecías mesiánicas. ¿Qué es lo que el Mesías tiene que lograr? La Biblia dice que debe construir el tercer templo. Ezequiel 37, 26 al 28. Reunir a todos los judíos de regreso en la tierra de Israel. Isaías 43, 5 y 6. Traer una era de paz mundial, acabar con el odio, la opresión, el sufrimiento y la enfermedad. Como está escrito, una nación no levantará espada contra otra nación, y tampoco los hombres estudiarán más cómo hacer guerra. Ver Isaías 2:4. Esparcir un conocimiento universal sobre el Dios de Israel, uniendo a toda la raza humana como una. Como está escrito, Dios será rey sobre todo el universo. Ese día, Dios será uno y su nombre será uno. Zacarías 14:9. El hecho histórico es que Jesús no cumplió con ninguna de estas profecías mesiánicas. 2. El cristianismo contradice la teología judía. Dios como tres. La idea cristiana de la Trinidad divide a Dios en tres entes separados: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mateo 28:19. Esto contradice al Shema, la base de la creencia judía. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Deuteronomio 6:4. Los judíos declaran la unicidad de Dios cada día, escribiéndola en los marcos de sus puertas, las mesuzot, y atándola a sus brazos y a sus cabezas, los tefilín. Esta aseveración de la unicidad de Dios son las primeras palabras que se le enseñan a un niño judío y las últimas palabras que se dicen antes de morir. En la ley judía, el adorar a una Trinidad divina es considerado idolatría, uno de los pecados cardinales por los que un judío debe dar la vida antes de transgredirlo. Esto explica por qué durante las Inquisiciones y durante toda nuestra historia los judíos han preferido dar sus vidas antes que convertirse. ¿El hombre como Dios? Los cristianos creen que Dios vino a la tierra tomando la forma de un hombre, como Jesús dijo: yo y el Padre somos uno. Juan 10:30. Maimónides dedica la mayoría de su libro, La Guía de los Perplejos, a la idea fundamental de que Dios carece de cuerpo, es decir, de una forma física. Dios es eterno, está por encima del tiempo, es infinito, más allá del espacio. No pudo haber nacido y no puede morir. Decir que Dios asume una forma humana hace a Dios pequeño, destruyendo su unicidad y divinidad, como dice la Torá. Dios no es un mortal. Números 23:19. El judaísmo dice que el Mesías va a nacer de padres humanos con atributos físicos como cualquier otra persona. No va a ser un semidios y no va a poseer características sobrenaturales. De hecho, un individuo vive en cada generación con la capacidad de tomar el papel de Mesías. Ver Maimónides, Leyes de Reyes, 11:3. Otro aspecto. Intermediario para el rezo. Una idea básica del cristianismo es que el rezo debe ser dirigido a través de un intermediario. Por ejemplo,
confesar los pecados a un cura. Jesús mismo es un intermediario, como él mismo dijo. Ningún hombre venga hacia el Padre sino a través mío. En el judaísmo, el rezo es una cuestión totalmente privada entre cada individuo y Dios. Como dice el Salmo 145, 18, Dios está cercano a todo aquel que lo llame verdaderamente. Más aún, los 10 mandamientos o enunciados dicen: no debes tener otros dioses delante de mí. Es decir, que está prohibido tener un mediador entre Dios y el hombre. Ver Maimónides, Leyes de Idolatría, capítulo 1. Otro aspecto. Participación en el mundo físico. El cristianismo comúnmente trata al mundo físico como algo malo que debe ser evitado. María, la mujer cristiana más sagrada, es retratada como una virgen. Entre los curas y las monjas son célibes. Los monasterios están en lugares remotos y alejados. Por el contrario, el judaísmo cree que Dios creó el mundo físico para nuestro beneficio, no para frustrarnos. La espiritualidad judía se obtiene mediante la utilización del mundo físico de manera tal que lo eleva. Las relaciones íntimas en un contexto adecuado es uno de los actos más sagrados que una persona puede realizar. El Talmud dice que si una persona tiene la oportunidad de probar una fruta nueva y se rehúsa a hacerlo, tendrá que rendir cuentas de ello en el mundo venidero. Asimismo, las escuelas rabínicas judías enseñan cómo actuar correctamente en el ámbito comercial. Los judíos no se retiran de la vida, la elevan. Tercero, Jesús no cumplió con los requisitos de Mesías. Un aspecto. Mesías como profeta. Jesús no fue un profeta. La profecía solo puede existir cuando la tierra está habitada por una mayoría de judíos. Durante el tiempo de Ezra, año 300 antes de la era común, la mayoría de los judíos se rehusaron a desplazarse de Babilonia hacia Israel. Por ende, la profecía terminó con la muerte de los últimos profetas, Hagai, Zacarías y Malaquías. Jesús apareció en la escena aproximadamente 350 años después de terminada la época de los profetas. Otro aspecto, dentro del punto 3. Descendiente de David. El Mesías debe ser descendiente del rey David por el lado paterno. Ver Génesis 49:10 e Isaías 11:1. De acuerdo con el cristianismo, que dice que Jesús fue producto del nacimiento de una virgen, él no tuvo un padre y por ende no pudo haber tenido la posibilidad de cumplir la profecía mesiánica de ser descendiente del rey David por el lado paterno. Otro aspecto, observancia de la Torá. El Mesías va a hacer que el pueblo judío cumpla con todas las leyes de la Torá. La Torá plantea que todas las misbot permanecerán obligatorias para siempre y que cualquiera que venga a cambiar la Torá es inmediatamente identificado como un falso profeta. Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 al 4. A lo largo del Nuevo Testamento, Jesús contradice a la Torá y dice que 6 mandamientos ya no son aplicables. Juan 1:45 y 9:16. Hechos 3:22 y 7:37. Cuarto punto. Los versículos bíblicos referentes a Jesús son traducciones incorrectas. Los versículos bíblicos solo pueden ser entendidos al estudiar el texto en su idioma original, lo que revela muchas discrepancias con la traducción cristiana. Por ejemplo, una virgen dio a luz. La idea cristiana de que una virgen dio a luz
ha derivado de un versículo en Isaías que describe a una alma dando a luz. La palabra hebrea alma siempre ha significado una mujer joven, pero los teólogos cristianos vinieron siglos después a traducirla como virgen. Esto está de acuerdo con la idea pagana de que los mortales son absorbidos por dioses. Otro aspecto dentro de este punto 4, crucifixión. El versículo en Salmos 22:17 dice: como un león ellos están en mis manos y pies. La palabra hebrea keari, como un león, es gramaticalmente similar a la palabra clavado. Sin embargo, el cristianismo lee el versículo como una referencia a la crucifixión. Ellos perforaron mis manos y pies. Otro aspecto dentro del 4. Un sirviente que sufre. Los cristianos declaran que en el libro de Isaías, capítulo 53, el texto se refiere a Jesús, pero en realidad el profeta Isaías en el capítulo 53 de su libro continúa directamente el tema del capítulo 52, describiendo el exilio y la redención del pueblo judío. Las profecías están escritas en el singular, puesto que los judíos o Israel son considerados como una unidad. La Torá está llena de ejemplos del pueblo judío, considerado con un pronombre singular. Irónicamente, las profecías de persecución de Isaías se refieren en parte al siglo XI, cuando los judíos fueron torturados y matados por las cruzadas que actuaron en nombre de Jesús. ¿De dónde surgieron estas traducciones erróneas? San Gregorio, el arzobispo de Nacianzo del siglo IV, escribió: un poquito de jerga es todo lo que se necesita para imponerse sobre la gente. Cuanto menos comprendan, más admirarán. La creencia judía está basada en una revelación nacional. De las 15.000 religiones que existieron en la historia de la humanidad, solo el judaísmo basa sus creencias en una revelación nacional. Es decir, Dios hablándole a todo el pueblo. Si Dios va a comenzar una religión, tiene sentido que se lo diga a todos y no solo a una persona. El judaísmo, único entre la mayoría de las religiones principales del mundo, no basa sus creencias en declaraciones de milagros para establecer su religión. De hecho, la Biblia dice que Dios algunas veces garantiza el poder de hacer milagros a falsos profetas para poder probar la lealtad de los judíos hacia la Torá. Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. Maimónides dice, pilares de la Torá, capítulo 8. Los judíos no creyeron en Moshe, nuestro maestro, por los milagros que realizó. Cuando la creencia de una persona está basada en ver milagros, tiene dudas persistentes porque es posible que los milagros fueran hechos a través de la magia o la brujería. Todos los milagros realizados por Moshe en el desierto ocurrieron porque fueron necesarios y no como prueba de su profecía. ¿Cuál fue entonces la base de la creencia judía? La revelación en el monte Sinaí, que vimos con nuestros propios ojos y escuchamos con nuestros oídos sin depender del testimonio de otros. Como está escrito, cara a cara, Dios habló contigo. La Torá también cita, Dios no hizo este pacto con nuestros padres, sino con nosotros, que estamos todos vivos hoy. Deuteronomio 5:3. Ahora, ¿cómo reconoceremos al Mesías? Para saber si una persona es el Mesías, el Rambán nos transmite 6 condiciones. Ilhot Melahim 11:4. 1. Rey. Es decir, es una persona que centraliza el poder en sus manos. Es decir, no una democracia. 2. Del linaje del rey David. Como los más entendidos saben, hay modos de determinar este linaje
como los que permiten saber hoy en día si una persona desciende de un sacerdote o no, es decir, de la tribu de Leví. 3. Estudioso de la Torá. Todo rey de Israel debe dedicar todo su tiempo a la dirección de la nación o al estudio de la Torá y, por supuesto, el rey Mesías. 4. Devoto de los mandamientos como su antepasado David, de acuerdo con la Torá escrita y oral. Todo rey debe ser temeroso de Dios. Si pierde esta cualidad, se le destituye. 5. Y ha de disuadir a todo Israel, imponiendo que marche por el camino de la Torá y repare las brechas en su cumplimiento. Debe dirigir la nación de acuerdo con la ley de nuestra Torá y no de acuerdo a cualquier otra creada por el hombre. 6. Y ha de luchar las batallas de Dios. La expresión de batallas de Dios le fue dicha al rey David por Abigail, y el Rambam asemeja al Mesías que salvará a Israel de mano de los descendientes de Esaf, a David que salvó a Israel de sus opresores. Si se cumplieron esas 6 condiciones, entonces ese rey es probablemente el Mesías. Rabí Akiva y todos los sabios de su tiempo pensaron que Bar Kokhba era el Mesías, pero finalmente quedó claro que no lo era porque para total certeza debe tener éxito en 2 condiciones adicionales. 1. Venció a todas las naciones que lo rodean, es decir, venció en las guerras de Dios. 2. Construyó el Bit Hamikdash, o el gran templo, en su lugar y reunió a los exiliados de Am Israel. Es decir, tuvo éxito en su tarea y ha de disuadir a todo Israel, imponiendo que marche por el camino de la Torá, que es el éxito verdadero. La regla es: el rey Mesías surgirá en el futuro y restaurará el reino de David como en un principio. Esto está escrito en Ilhot Melahim 11.1. Otra pregunta: ¿quiénes son Mesías ben Yosef y Mesías ben David? Bendecimos a los novios bajo la jupá con la bendición de las matriarcas. El Eterno te conceda que la mujer que va a entrar en tu casa sea como Rachel y como Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Ruth 4:11. De Rachel salió el Sadik Yosef, y de Lea salió el rey David, y de ellos los linajes de Mesías ben Yosef y de Mesías ben David. En el Mesías ben Yosef se revela la cualidad del nacionalismo de Am Israel en sí mismo, mientras que en el Mesías ben David se revela el objetivo final del nacionalismo, que es la aspiración de unir a todos los seres del mundo en una sola familia y que todos invoquen el nombre de Dios. Ambos redentores se unirán finalmente, como dice el profeta Ezequiel. Así dice el Eterno: he aquí que voy a tomar el palo de Yosef que está en mano de Efraín, con las tribus de Israel, compañeros suyos, y los pondré sobre el otro, es decir, sobre el palo de Judá, y los haré un solo palo, y vendrán a ser uno mismo en mi mano. Ezequiel 37:19. Mesías ben Yosef es la preparación para Mesías ben David, de la misma forma que el rey Shaul, descendiente de Benjamín, hijo de Rachel, fue la preparación para el rey David. El Shema Israel es la esencia de nuestra definición como judíos. Está escrito: cuando en el Sinaí Dios entregó su voluntad para con el hombre, les hizo escuchar de una sola vez los 10 mandamientos para luego repetirlos uno a uno. Pero el pueblo, creyendo que moriría al escucharlos, le rogó a Moshe que los escuchase él por ellos. Aún así, Dios los hizo escuchar los 2 primeros, porque en ellos puede resumirse toda su voluntad. Dice el primer mandamiento: yo soy Adonai tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de los esclavos. Segundo mandamiento:
No habrán para ti otros dioses ante mí. Tercer mandamiento o enunciado. No harás para ti efigies y ninguna imagen de lo que está en el cielo arriba, y lo que está en la tierra abajo, y lo que está en las aguas debajo de la tierra. Cuarto enunciado. No te postrarás ante ellas y no las servirás, pues yo soy Adonai tu Dios. Soy Dios celoso que castiga el delito de los padres sobre los hijos, sobre terceras y sobre cuartas generaciones a quienes me aborrecen. Pero hago bondad a miles de generaciones a los que guardan mis mandamientos. Esto se resume en el Shema Israel que dice: escucha Israel, Adonai es nuestro Dios, Él es uno, que hace referencia a Deuteronomio 6:4, que dice: escucha Israel, el Eterno nuestro Dios es uno, y amarás al Eterno con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y llevarás en tu corazón estos mandatos que hoy te doy. En Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 al 6 se lee: todo lo que yo te mando has de hacer, sin añadir ni quitar nada. Cuando apareciese en medio de ti un profeta o un soñador que te anunciare alguna señal o algún prodigio, y realmente viniere la señal o prodigio, y él propusiere: vayamos tras otros dioses que tú no conociste y sirvámosle. No escucharás las palabras de tal profeta o soñador, porque ello es una prueba a la que te somete el Eterno tu Dios, para comprobar si en verdad le amas con todo tu corazón y con toda tu alma. Es al Eterno vuestro Dios a quien seguirán, a Él le temerán, sus mandamientos guardarán, su voz obedecerás, le servirás a Él y a Él se acercarán. Y ese profeta o soñador será muerto por haber hablado en detrimento del Eterno su Dios, que les libró de la tierra de Egipto, casa de servidumbre, para desviarles del camino que Él les ordenó seguir. Así extirparán el mal de en medio de ustedes. Conclusión. Por mucho que para muchos judaísmo y cristianismo puedan ser similares por fuera, al analizarlas concluimos que son dos alternativas absolutamente excluyentes. O se es una cosa o se es la otra, pero no se puede ser ambas a la vez. Un cristiano no puede concebir la salvación de su alma sin rezar y confiar su salvación en Jesús. Para un judío eso es lisa y llanamente idolatría. Termino repitiendo una vez más que explicar por qué los judíos no creemos en Jesús no es con el propósito de despreciar otras religiones, sino plantear y clarificar la posición judía. Cuanta más información haya para escoger, la gente podrá tomar mejores decisiones acerca de su vida espiritual. Shalom, Urahot, paz y bendiciones.